Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un muy buen día. Soy el ingeniero Chavarri Lalangui Juan Wesley y vamos a darle continuidad al curso de análisis y diseño estructural de albañilería. Bien, en el video anterior hablamos acerca de las fuerzas internas que van a tener, que van a ejercer los elementos de refuerzo, bien, por confinamiento para muros agrietados. En este caso, en este video nos tocaría la aplicación y vamos a elegir un muro para diseñar, bien, sus elementos de refuerzo. Entonces, pero no sin antes hablemos de los criterios a considerar para colocar columnas. Bien, en este caso, por ejemplo, hablemos del muro 1X. Bien, entonces tendríamos lo siguiente. Bien, uno que nos dice la norma que todo muro debe estar confinado en sus extremos. Empezamos por ahí entonces. Bien, recibe transversalmente al muro 2Y y este muro debe estar confinado en su extremo. Bien, entonces se estaría colocando un elemento de confinamiento. Bien. Veamos, para el muro 7X. Bien, entonces comenzamos a confinar en sus extremos, pero si revisamos, bien, eh, tiene una longitud de 5 metros 80. Y si recordamos, bien, acerca de las limitantes, es que la distancia máxima de centro a centro entre las columnas de confinamiento sea 2 veces la distancia entre los elementos horizontales de refuerzo. Bien, esa es la primera. Y la segunda limitante sería no mayor que 5 metros. Entonces estaríamos pasando el límite. Entonces a ese muro hay que dividirlo, ¿bien? En paños. Entonces, para este caso, como tiene 5 metros 80, entonces hay que dividirlo. En este caso hay que hacerlo por la mitad, ¿bien? Eh, no está ajeno a otro criterio que diga que un paño lo quiere hacer mayor a otro, ¿bien? Pero en este caso no hay mayor complicación a tener en cuenta, no recibe ningún tipo de viga, no hay ningún muro transversal, entonces queda libre criterio en este caso, ¿sí? La idea es que el paño no debe superar los 5 metros, ¿bien? Debido a que debe estar confinado, no debe ser tan esbelto en longitud. Hablemos del muro 6X, ¿bien? Entonces introducimos columnas de confinamiento en sus extremos, eh, columnas a muros transversales que llegan, bien, entonces tendríamos 4 paños acá, bien, un paño, 2 paños, 3 y 4 paños, bien. Hablemos, por ejemplo, del muro 1Y, confinamos en sus extremos, hay un muro transversal, y acá hay otro criterio que tenemos que tener en cuenta, bien, acá hay una viga que pasa, bien, y esa viga se debe de apoyar sobre una columna, bien, para poder así cerrar esta losa, ¿no? Según planos, nos manda ahí una losa, por lo que debe pasar una viga y esta viga debe apoyarse sobre esta columna. Igual que en este caso, por aquí pasa una viga, acá pasa otra viga. Entonces aquí debemos de poner un elemento de confinamiento, ¿bien? Y confinarlo en su otro extremo. Bien, entonces en resumen hablemos de los criterios, ¿bien? ¿Cuáles van a ser los criterios? Como primer criterio, uno es que debe llevar columnas en sus extremos. Como segundo criterio, bien, eh, debe recibir a los muros transversales, bien, a los muros transversales. Como tercer criterio, eh, ya lo hemos hablado, que debe tener el muro como máximo 5 metros, ¿no? Posterior a ello, ya tenemos que colocar un elemento de confinamiento. Y como cuarto criterio, hay que ver si llega alguna viga, ¿no? Alguna viga
debido a que ésta debe de apoyarse sobre ese muro, ¿bien? Como es en este caso, ¿bien? Que llega una viga. Entonces esos son los criterios que debemos tener en cuenta para la colocación de columnas. Vamos a diseñar en este caso el muro 6X, ¿no? Que tiene 4 paños. Es el muro con más paños que hay, a diferencia de los demás. Y vamos a empezar por ahí. ¿Bien? Entonces, eh, bien, a ver, vamos a empezar desde el primer entrepiso. Bien, entonces nos indica que deben ser los elementos diseñados por confinamiento. Ya, uno, y de acuerdo a su rigidez global y de acuerdo a su rigidez local, este muro X6 debe ser en condición agrietada. Bien, recordemos que primero todos los muros serán agrietados si es que hubiese mayor a 3 pisos. Bien, entonces va a ser diseñado con elementos de confinamiento y para una condición agrietada. Entonces, como ya sabemos eso, vamos y nos dirigimos al primer entrepiso. Si fuese otro, entonces estaríamos insertando y nos calcula automáticamente. Bien, como en este caso es en el primer entrepiso, para el muro X6, vamos y seleccionamos el muro X6 y vamos a diseñar las columnas extremas, extrema izquierda y extrema derecha, C1 y C2. Bueno, en este caso, como son 5 columnas, 4 paños, 5 columnas, la extrema derecha sería la columna quinta, ¿no? Vamos a ponerle nombre C5. Y en este caso ya nos estaría jalando directamente, ¿no? Si es el primer entrepiso y de acuerdo a qué muro es, ya nos estaría dando la carga. El PESIS, ¿no? O la carga sísmica, que es de acuerdo a la categoría de la edificación. El PM o PSUQM, que es en acuerdo a las cargas gravitacionales, tomando el 100% de la sobrecarga. Bien, sin reducción. L, la longitud total del muro, que son 7,20 m, su altura, 3,20 m. Si en este caso fuera para el segundo entrepiso, sería de 2,70 m. ¿Ven? Entonces ya nos estaría calculando de forma automática. Entonces para B sub M, que recordemos que es la fuerza resistente al agrietamiento diagonal del muro, es de 79,42 toneladas. ¿Ven? B sub M ya lo explicamos, ¿no? Entonces ya lo estaría calculando de forma directa. El MU, que recordemos que el MU viene a ser el momento por sismo severo, pero que este a su vez es amplificado, ¿no? Amplificamos el momento del sismo moderado para hallar el sismo severo, ¿no? El momento del sismo severo, ¿no? Eso ya lo discutimos, ya lo hablamos en video anterior. Y este M, que es el momento resultante del momento último con el momento restaurador, ¿no? Este es el momento último del sismo severo y la diferencia será con el momento restaurador que será propio del muro, ¿no? El muro que ofrece y como lo discutimos, ¿no? Que será un medio de B sub M por H. Entonces la diferencia será el momento resultante y este momento será asumido por las columnas. Pero como ya lo dijimos, este momento, las columnas no lo van a asumir como momento, sino como fuerzas axiales, por lo que lo descomponemos y llegamos a F, ¿no? Donde F es una fuerza equivalente, ¿no? Descompuesta, ¿no? Ya este momento lo descomponemos en fuerzas axiales, ¿no? Y es de 19,23 toneladas, ¿no? Eso ya lo explicamos en el video anterior. NC, que viene a ser el número de columnas, en este caso lo vamos a insertar de manera manual, debido a que nosotros vamos en base a los criterios que he mencionado hace un momento, entonces vamos a definir cuántos tener por lo que van a tener la cantidad de columnas. Entonces, en este caso ya definen, como son 4 paños, entonces van a tener 5 columnas. ¿Ven? LM. ¿Ven? LM vendría a ser la longitud del paño mayor o 5 veces, o perdón, la mitad de la longitud total, lo que resulte mayor. Bien, entonces LI, que es la longitud del paño mayor, veamos,
En este caso es el muro 6X. Si proyectamos la cota, bien, entonces los paños extremos tendrían 2,28 m y los paños internos tendrían 1,33 m. Bien, como es asimétrico, van a tener mismas longitudes, pero siendo el paño mayor de 2,28 m. Entonces, 2,28 m lo insertamos y la mitad del paño ya lo estaría calculando de forma automática, ¿no? La mitad de 7,20 m es 3,60. Bien, ahora la longitud tributaria. Bien, en el video hablamos acerca de, vamos a ver, un pequeño Excel, en donde el muro, o bueno, los elementos de refuerzo van a asumir carga axial debido a su longitud tributaria. Bien, entonces supongamos a este muro que tiene dos paños. Entonces esta columna axial, su reacción va a ser en base a la longitud que tenga. Bien, su longitud tributaria. Entonces esto va a ser asumido por esta columna. Esta columna interna va a asumir toda esta longitud tributaria. Bien, y esta columna extrema va a asumir esta pequeña longitud tributaria. Bien, eso ya hablamos acerca de esta longitud. Entonces sería la mitad de, veamos, como estamos diseñando esta columna extrema izquierda, entonces si sacamos su longitud tributaria sería la mitad de este paño. Bien, entonces sería esa pequeña longitud, o lo que vendría a ser la mitad de 2,28. Bien, entonces la mitad de 2,28 sería 1,14. Bien, y como lo estamos diseñando de forma simultánea para C1 y C5, las dos columnas extremas, también va a ser de 1,14 metros. Ahora BC, que es la fuerza cortante de las columnas, y BC ya lo explicamos, que es la fuerza cortante interna que va a ejercer estos elementos de refuerzo. Como estamos diseñando las extremas, entonces vamos a tomar estos términos y lo estaría calculando de forma simultánea. Bien, el PI, que va a ser la fuerza axial o la acción por carga axial de la columna en base a su longitud tributaria. Bien, eh, ahora hablemos de los muros transversales que llegan al muro, que conectan al muro. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña explicación para un caso 1. Bien, vamos a tener un muro, supongamos un muro de un solo paño. Bien, y para un segundo caso vamos a tener el mismo muro con la misma longitud, con los mismos elementos, pero conectados a muros transversales, a muros que conectan. Entonces, ¿cómo sería el comportamiento sísmico? Bien, frente a una carga ortogonal? Bien, por ejemplo. Entonces, lo que nos dice la norma es que los muros transversales van a darle estabilidad a este muro. Bien, van a darle mayor rigidez. Y esta columna también se va a ver afectada por este muro en cuanto a su carga. Entonces, debido a una longitud tributaria que va a ser beta, ¿no? Entonces llamámosle este beta 1
y a este un beta 2. Bien, en donde bueno, hablemos de forma general, donde beta va a ser el mayor de 6 veces el espesor, llamémosle T el espesor, o el 25% de su longitud total, o L cuartos. Bien, si llamamos a este L. Entonces, en una sección transformada, quedaría de esta forma. Tenemos el mismo muro con estos elementos transversales, donde esta longitud es beta 1 y esto es beta 2. Entonces, eso sería la sección transformada, esa sería la nueva sección o cómo estaría quedando para resistir los elementos de fuerzas horizontales. Entonces, ¿qué diferencia vemos? ¿No? Un muro sin elementos, sin muros transversales que llegan, bien, va a tener un comportamiento distinto a un muro que sí recibe elementos transversales, bien, porque estos le van a dar mayor estabilidad, le van a dar mayor arrastre ante fuerzas horizontales, bien, van a impedir o le van a dar mayor rigidez ante el balanceamiento. De cierta forma, van a aportar mayor estabilidad, bien, y también le estarían afectando con fuerza axial, ¿no? En donde esta fuerza axial, por ejemplo, de este muro, entonces si sabemos que PM, ¿no? Supongamos que de este muro, este muro va a tener su propia carga axial, que va a ser PM, y si PM es AL, entonces cuánto de carga sería en su longitud tributaria, que sería beta 1, ¿no? Entonces, X va a ser igual a P entre L por beta 1. Entonces, esta sería una carga adicional que estaría asumiendo esta columna. Bien, sería una carga adicional que estaría asumiendo esta columna. Bien, esta columna en extrema izquierda. Y por su lado también estaría asumiendo esta columna extrema derecha, pero con este muro transversal. Bien, entonces si recordamos acerca del video pasado, ¿no? Supongamos a este muro de dos paños donde hay una carga axial actuando, entonces las reacciones de las columnas van a ser de forma proporcional, ¿no? A su longitud, ¿no? Y donde hablamos y le pusimos como nombre este PC1, este PC2 y este PC3. Ahora, si es que supongamos que este, esta columna recibe un muro transversal, bien, entonces también estaría afectado esta, eh, bueno, vamos a ponerle carga X, bien, con respecto a esto. Y esto tiene una longitud eh, beta, bien. Entonces, para esta columna, entonces también habría una reacción. Una reacción que estaría asumiendo esa columna, ¿no? Vamos a llamarle PX, ¿no? Entonces, y si esta columna, esta otra columna extrema tuviese un muro transversal también, entonces eh, sacamos su longitud tributaria, que sería beta sub 2, y sería una carga axial, una reacción también a considerar para su diseño, ¿no? Entonces sería PX12, ¿no? Entonces, ¿qué nos da un muro transversal? Mayor rigidez,
mayor estabilidad. Bien, y consecuente a eso, las reacciones en las columnas. Bien, debido a que ese muro transversal va a trasladar parte de su carga a esa columna. Bien, es, es como si fuese áreas tributarias en unas columnas soporticadas, ¿no? Entonces, de forma similar. Entonces, bien, ¿no? Es lo que nos dice PC, ¿no? Y carga proveniente de los muros transversales de acuerdo a su longitud tributaria, ¿no? En el apartado, según el 8.3.6, que nos dice que para el cálculo de la rigidez de los muros se agregará su sección transversal 25% de su longitud, ¿sí? En muros que concurran ortogonalmente al muro de análisis o 6 veces su espesor, bien, lo que resulte mayor. Bien, entonces es por eso que hemos considerado los elementos transversales, en este caso para la columna extrema izquierda y la columna extrema derecha. Vamos a ver que están llegando a la columna los muros transversales que conectan 5Y y 11Y respectivamente. Bien, entonces 5Y y 11Y. Si fuese otra, lo estaríamos colocando y lo estaría resolviendo de forma automática. Bien, entonces ya nos trae su P sub M, ¿no? La carga que está asumiendo ese muro Y5 y Y11, ¿no? Su longitud también es de 2,5 m para ambos, ¿no? Como son simétricos, entonces tienen las mismas cargas y misma longitud. Ahora el beta. Beta nos habla acerca de eh, su 6 veces el espesor y nos da como resultados 0,78. Entonces veamos cuánto de espesor tiene. Si nos vamos para el muro Y5, para el muro Y5 tiene un espesor de 13, entonces 6 veces su espesor es de 0,78. Bien, y para Y11 también su espesor es de 0,13, por lo que también estaría siendo de 0,78. Y lo calcula de forma automática. Ahora bien, el otro parámetro es que sea un cuarto de su longitud total y un cuarto de 2,05 es 0,51. Bien, entonces en base a eso calculamos la reacción o bueno, la carga que estaría asumiendo esta columna extrema izquierda proveniente del muro Y5 y proveniente del muro Y11, ¿no? De 7,90 toneladas. Bien, ahora P sub C, ¿cuál sería? La suma de su carga propia del muro, que es de 9,24 toneladas, y un muro transversal, ¿no? De 7,90. Entonces el total que estaría asumiendo como reacción ante cargas axiales de este columna extrema izquierda sería de 17,14 toneladas y de 17,16 toneladas para la extrema derecha. Ahora hablemos de la tracción y la compresión que van a asumir, ¿bien? Cuando el sismo entra, de acuerdo a qué sentido, ¿bien? Entonces, la compresión y la tracción en las columnas extremas ya vimos que va a ser F menos PC, ¿no? Donde F es la descomposición del momento, ¿bien? Menos PC, que PC viene de las cargas gravitacionales propias del muro y de los muros transversales, ¿bien? Entonces en compresión se van a sumar y en tracción se van a restar. Sí, eso ya lo analizamos la clase pasada. Entonces veámoslo brevemente. Bien, entonces cuando tengamos el sismo viniendo en este sentido, estas son las cargas axiales, bien, entonces va a haber unas reacciones, bien, por carga axial.
Sí, que eso ya lo resolvimos para el muro X6. Bien, ahora cuando venga este muro, cuando venga la solicitación sísmica, cuando entre de izquierda a derecha, entonces va a generar un momento en este sentido, ¿bien? Donde este momento se va a descomponer en F, pues, ¿no? En un par de fuerzas. Uno en este sentido y el otro en este sentido. Para originar el estilo contrario. Entonces, acá vemos que va a generar tracción porque va a intentar levantar esta columna. Bien, vamos a ponerle que esta es una reacción por P, que es por carga axial, PC, ¿no? Y esta es una reacción por F, ¿no? Por momento. Entonces, este es F y este es P. Entonces, como en este caso, en esta columna va a generar tracción y en este caso, si F es mayor, va a generar, la dirección está, este, vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, la reacción por carga axial van a ser en este sentido. ¿Bien? Cuando venga este momento se van a descomponer en dos fuerzas y para generar este sentido horario, entonces esta fuerza actuante debe estar en este sentido, ¿no? Para generar el par de fuerzas deben de generar un sentido horario. Entonces la reacción, bien, sería lo contrario, ¿no? Sería lo contrario. Entonces esta hacia abajo y esta hacia arriba, ¿no? La reacción de las columnas. Entonces llamémosle este F y este PC, debido a que es una reacción por carga axial y este es una reacción por momento. Entonces, si F es mayor que PC, entonces me va a generar una tracción. ¿Sí? Esto me genera una tracción. Y esto, como están en la misma dirección, se suman. Bien, y esta columna va a estar comprimida. Y cuando venga en el otro sentido, simple, todo se invierte. ¿Sí? En esta columna se va a generar compresión y en esta columna se va a generar tracción. Bien, entonces eso es lo que se ha hecho acá, ¿no? Cuando el signo va entre de izquierda a derecha, esta columna va a estar traccionada, la izquierda, extrema izquierda, va a estar traccionada y la columna extrema derecha va a estar comprimida. Y cuando venga del otro sentido, se van a invertir. Bien, entonces, ¿cómo se genera? O bueno, ¿cómo se calcula la tracción y la compresión? De acuerdo a esta tabla, ¿no? La tabla 11, lo que ya hemos calculado. F, que es la decomposición del momento, y PC, que es la carga axial provenientes del muro en análisis y el muro transversal, ¿no? Entonces, como ya tenemos esos datos, se resuelve automáticamente. Bien, entonces ya hemos calculado hasta ahí las cargas axiales que van a asumir las columnas. Ahora vamos a hacer el diseño por corte fricción y tracción. Y esto es de vital importancia comprender cómo se da este comportamiento y por qué la norma considera que se deba realizar este diseño, bien, por corte, fricción y tracción, que se va a dar de forma simultánea, bien. Expliquémoslo un poquito a más a detalle. Bien, vamos a abrir una pizarra, bien. Entonces, vamos a tomar este ejemplo. Tenemos este muro, bien, donde está enmarcado por sus elementos de refuerzo, ¿no? Tanto horizontales y verticales, ¿no? Hablemos de las columnas y vigas. En este caso, por el proceso constructivo, se conoce que primero se vacía la columna, bien, y luego se vacían las vigas. Si bien es cierto, nosotros lo analizamos como si fuera un elemento monolítico, sin embargo, por proceso constructivo esto no lo es, ¿no? Porque el vaciado es de forma separada, ¿sí? No se da el vaciado de concreto de una sola toma. Entonces, de por sí ya estamos generando una junta de construcción, ¿no? La famosa junta de construcción.
Entonces, cuando venga una solicitación sísmica, ¿bien? Y el muro comience a agrietarse diagonalmente, eh, y reduzca la sección o la interfaz de columna viga, debido a que el corte ya no es propio de los elementos de del muro de albañilería, sino que ya estaría cizallando, llamémoslo así, a la columna, ¿no? A la interfaz de columna y viga solera. Entonces hagamos un zoom a esta superficie, bien, a esta superficie de contacto. Entonces, tenemos una sección parcialmente cizallada, entre que es la superficie de contacto entre la columna y la viga solera. Bien, acá tenemos elementos de refuerzo, ¿sí? Los elementos verticales de refuerzo de la columna. Bien, entonces cuando venga la solicitación sísmica, o bueno, cuando siga actuando la solicitación sísmica, lo que se va a producir es que tanto esta superficie de contacto se esté friccionando. Bien, está habiendo un constante eh, rozamiento en esta superficie debido al desplazamiento que va a generar las solicitaciones sísmicas. Bien, van a oscilar de izquierda a derecha y esta superficie va a estar en constante rozamiento, ¿no? Entonces veámoslo, este análisis poco minucioso que nos da a interpretar la norma y cómo también hace ciertas menciones que vamos a ver en unos momentos, es que supongamos, ¿no? Que esta viga solera, ¿no? Imaginemos que es un pequeño auto que está andando por esta superficie. Bien, entonces lo que va a pasar es que se va a encontrar con estos baches. Bien, entonces cuando un auto pasa por ciertos baches va a tender a levantarse. Bien, entonces va a generar de cierta forma cuando se esté liberando esta energía por medio de fricción, estas fuerzas de rozamientos que se dan en esta interfaz de columna viga solera, va a generar estas pequeñas fuerzas de tracción, ¿sí? Estas pequeñas fuerzas de tracción. Cuando estas superficies rocen entre sí, va a generar estos pequeños baches que se puede interpretar como fuerzas de tracción. Y eso es lo que va a generar, va a influir en cuanto a la sección a tener en cuenta de la columna y como al acero también. ¿Ven? Supongamos en esta otra escena ya desfasada, en donde por solicitación sísmica ya se vea desfasada ya, ¿no? Entonces, lo que va a generar estas fuerzas de tracción internas que se van a producir es que va a afectar al acero de refuerzo, ¿no? Que va a generar un esfuerzo de tracción. Entonces, tanto el corte por fricción y la tracción se van a producir de forma simultánea, ¿no? La tracción es la consecuencia de que la interfaz de columna y viga solera que disipa la energía por medio de la fricción produzca esfuerzos de tracción, ¿no? En los elementos verticales de refuerzo de la columna. Bien, entonces si revisamos un poco acerca de los comentarios, por ejemplo, bien, por ejemplo, ¿no? En la figura 8.27, la fuerza de tracción actúa y en simultáneo con el corte de cisalle o fricción, ¿no? BC, ¿no? Por lo que el área de refuerzo AST debe sumarse al ASF, ¿no? Que AST es por tracción y ASF es por corte, ¿no? Por corte de fricción en la zona del nudo. Bien, y si seguimos leyendo los comentarios, nos dice, ¿no? Cabe señalar que la forma de por cisalle combinada con tracción, ¿no? Es imposible de controlarla mediante estribos, ¿no? Por lo que se debe recurrir a varillas verticales. Esta falla se presenta porque la grieta diagonal de la albañilería
eh, reduce la sección transversal en la interfaz, ¿no? Es cuando ya por condiciones, por solicitaciones sísmicas, esta interfaz ya se ve agrietada, ¿no? Entonces, dice que de por sí ya la junta, existe una junta de construcción, ¿no? Por el mismo proceso constructivo, ¿no? Esta interfaz no es 100% monolítico, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes, ¿sí? Tenemos esta grieta diagonal que se extiende y se extiende en la interfaz de la columna y viga, ¿no? Entonces, si de por sí ya hay una junta de construcción y a eso le sumamos que la grieta diagonal se extiende agrietando esa zona, cizallando esa zona, y ante el movimiento sísmico, en esta zona se va a producir fricción, ¿bien? Entre las superficies. Eso va a generar estos pequeños baches que van a tender a saltar, ¿no? Por decirlo así, a la viga solera, por lo que va a generar tracción en los elementos de refuerzo de las columnas. Bien, entonces es un punto a tener en cuenta para saber el por qué se está analizando eh, el corte fricción y tracción, ¿no? Que se da de forma simultánea. Entonces, ¿qué nos dice la normativa peruana acerca de esto? Bien, nos dice, ¿no? El diseño por corte fricción nos da de que debe de tener esta sección, bien, en base al corte y en base a un coeficiente phi, que es por corte, que es de 0,85, que es un factor de reducción, ¿no? Que también implica eh, la resistencia del concreto y nos dice que esta sección será garantía para soportar la acción de corte fricción, ¿no? Con la siguiente expresión que nos da acá. Y siempre y cuando sea mayor o igual a 15 veces T, ¿no? O 15 veces el espesor de muro. Entonces, vemos eso. Bien, BC ya lo conocemos, F'C, que también lo conocemos, y que hemos usado de 175 kilogramos por cada centímetro cuadrado, que es lo mínimo a usar, bien, y es más que suficiente, ¿no? Entonces, considerando que tenemos un recubrimiento de 2 centímetros, podemos usar de hasta 2 centímetros 50, ¿no? Pero lo mínimo que nos dice la normativa es que se puede usar de 2 centímetros, entonces no hay problema en ello. Entonces tenemos un espesor de muro que es de 23 centímetros, ¿bien? Esto ya lo jala directamente. 23 centímetros es el espesor de este muro X6. Entonces, si ya hemos calculado el área necesaria para resistir la solicitación de corte por fricción y tenemos un peralte de el espesor, perdón, de 23 centímetros, entonces simplemente lo que nos faltaría calcular sería el peralte, ¿no? D. Entonces, simplemente D viene a ser la división, ¿no? La división entre el área requerida por corte de fricción, entre el espesor, que ya lo tenemos, y es un dato, ¿no? Que es 23 centímetros, que es igual al espesor del muro. Entonces, lo que estamos proponiendo, en resumen, es que el espesor de la columna sea igual al espesor de la columna, ¿no? Al muro, perdón, ¿no? Entonces va a ser 23 centímetros, ¿bien? Entonces lo único que nos faltaría sería el peralte, ¿no? Que sería la división, y eso nos sale 14,51 centímetros. Prácticamente nos sale así, ¿no? Pero obviamente el peralte no va a ser de 14,51, ¿no? Si no lo vamos a redondear o vamos a asumir de 15 centímetros o inclusive más, ¿no? Puede ser a 20 también centímetros. ¿Eh? Entonces, lo que hemos dicho es lo siguiente, ¿sí?
Este es el muro X6, bien, y esta es la columna. Entonces, este espesor de la columna hemos considerado el mismo espesor del muro, bien, que es de 23 centímetros. Claro, otro puede decir, ya, pero yo el espesor lo quiero eh, que sea inclusive de más, ¿no? Yo quiero que sea de 20, de, perdón, de 25 centímetros. Bien, bueno, sería en cuanto a criterio, ¿no? Pero mm, la idea es hacer propuestas, ¿no? En este caso se está proponiendo de 23 centímetros, igual que el espesor, y si no nos cumple en ese caso, bueno, entonces aumentaríamos sección, ¿no? En este caso vamos a seguir con 23 centímetros y se van a dar cuenta que es más que suficiente. Bien, entonces el peralte, que sería, ¿sí? Eh, sería de 15 centímetros, es lo que se propone. Puede ser más, puede ser menos. Bueno, no menos que el mínimo, ¿no? Que por cálculo. Entonces, va a depender mucho del criterio del proyectista. Bien, ahora vamos a calcular en temas de acero. Bien, entonces si nos vamos a la normativa, nos dice que en el apartado, bien, en el mismo 8.6.3, en el inciso A2, bien, nos hablas acerca de la determinación del refuerzo vertical, ¿no? Que nos dice que el refuerzo vertical a colocar en las columnas de confinamiento será capaz de soportar la acción combinada de corte, fricción y tracción. Adicionalmente, se desarrollará por lo menos una tracción igual a la capacidad resistente a tracción de concreto y como mínimo se colocarán 4 varillas. Bien, como nos habla de que debe ser de forma combinada, entonces tenemos que calcular un acero total, que van a ser la suma del acero por corte, fricción y por tracción. Bien, en donde el área de acero por corte fricción va a estar dada por la siguiente expresión, ¿no? La cortante, en función de la cortante, en función de la resistencia del acero, el de la junta también, si son juntas sin tratamiento, es de 0.8, y si son conjuntas con tratamiento, va a ser de 1, ¿no? Entonces, tratamiento llámese a que se ha hecho algún trabajo, ¿no? De repente se ha escarificado a ver, vamos a, bien, hemos, ya hemos tenido el tema de la columna, el vaciado de la columna, entonces esta superficie se ha escarificado, se ha picado, ¿no? Con la finalidad de ponerla rugosa, bien, para así recibir el concreto de la losa y de la viga, ¿no? Entonces, para que haya una mayor adherencia. U otros tratamientos, ¿no? Esto es lo que en obras se puede ver, se puede hacer más de forma más práctica. Entonces vamos a considerar un factor 1 y si no hay tratamiento, un valor de 0.8. Bien, y la reducción de resistencia es de 0.85, ¿no? El phi. Y por tracción va a ser el acero por tracción, la solicitación por tracción propiamente dicho que ya hemos calculado por la resistencia del acero y phi, ¿no? Donde la tracción, si recordamos bien anteriormente, es en base a las solicitaciones de las columnas, ¿no? A las reacciones, si van a estar en tracción o en compresión. Bien, entonces indicamos, ¿no? Un valor U, eh, indicamos que sea sin tratamiento en ambas columnas, extrema izquierda y extrema derecha, sin tratamiento. Bien, entonces vamos a calcular el área requerida por corte fricción. Simplemente reemplazamos datos, la cortante ya la tenemos, U sub U que acabamos de eh, definir, que va a ser de 0.8, bien, y por tracción
que va a jalar la solicitación de acá, ¿no? La reacción que va a tener la columna, ¿no? Cuando el sismo venga de izquierda a derecha, la columna extrema izquierda se va a encontrar en tracción. Bien, entonces agarramos esa solicitación que va a ser, para este caso, es de 2.10 toneladas. Bien, la resistencia al acero, el F' Y, que es 4200, ¿no? Que eso ya lo definimos en datos generales y lo está jalando los valores. Bien, entonces de forma simultánea, esta que resuelve el área de acero por tracción y por corte fricción. Bien, entonces vemos que, o notamos que por corte fricción requerimos mayor cantidad de acero. Bien, entonces la normativa también nos dice, nos habla de un acero mínimo, ¿no? Que está definido por esta presión, que es el 10% de la resistencia a compresión del concreto por la sección transversal de la columna y la resistencia del acero. Bien, lo que o, o nos habla también de un mínimo de 4 varillas de 8 milímetros que si lo pasamos a centímetros cuadrados sería 2 centímetros, bien, o 2 centímetros cuadrados. Entonces, lo que resulte mayor, ¿no? En el acero mínimo, en este caso, es de 2 centímetros cuadrados, bien, el acero mínimo que nos indica la norma. Entonces, ¿cuál sería la solicitación mayor? Del acero por corte fricción, ¿no? Si nos saldría menor a 2, usaríamos obviamente 2, ¿no? Entonces, el acero asumido sería la suma del acero por corte fricción y tracción, ¿no? La suma de los dos. Y si la suma resultara menor a 2, tomaríamos 2, ¿no? Entonces, bueno, en este caso nos sale 4.06 para ambas columnas. Bien, entonces aquí es donde comenzamos a proponer, ¿no? Las varillas, ¿no? De 4 para un acero de 4 más de 4, un poquito más de 4 centímetros cuadrados. Entonces, si suponemos, por ejemplo, para el mínimo, que son 4 varillas de 8 milímetros, no nos estaría cumpliendo, ¿no? Si suponemos para 3 octavos, sería un acero de 2.84 centímetros lo que estaríamos colocando, ¿no? Siendo menor a 406, ¿no? Entonces, de 12, 4,52. Entonces puede ser de varillas de 12 milímetros. Bien, a ver, en este caso, sí, también nos estaría cumpliendo de 12 y de 3 octavos no nos cumple. Bien, nos pide corregir. Entonces pueden ser varillas, 4 varillas de 12 milímetros. eh, bien, si bien es cierto, no es algo muy comercial. Y si optamos por varillas de media pulgada, entonces no hay ningún problema, ¿no? Estaríamos colocando un poquito más de 5 centímetros cuadrados, ¿no? Que estamos por encima de lo requerido, así que estamos bien. Ahora pasemos a la verificación por compresión. Si revisamos la norma, nos habla en el apartado diseño por compresión, en el apartado A1.1, nos indica que el área del núcleo bordeado por los estribos se obtendrá mediante la expresión, ¿no? Cuando nos habla área del núcleo, bien, entonces tenemos la sección de la columna y tenemos los estribos de la columna. Entonces, el área del núcleo vendría a ser lo que está conteniendo el estribo. Bien, toda esta área. Toda esta área vendría a ser área del núcleo. Bien, que se entienda de esa forma. Y nos da el área del núcleo mínimo que nos dice la norma, nos da con la siguiente expresión, ¿no? En donde está en función de la compresión, nos habla de un factor phi, que eso va a depender si se utilizan estribos cerrados o sunchos, respectivamente, 0,70 para estribos y 0,75 para sunchos, ¿no? Debido a que los sunchos tienen un mayor comportamiento, ¿no? Tienen un mayor confinamiento, llegan a dar deformaciones mayores a la de los estribos, ¿no? Eso ya se ha visto empíricamente. Bien. El área de acero, el área de acero tomada, bien calculada,
por F', que esto nos va a dar fuerza, ¿no? Entonces sería la solicitación de la fuerza por compresión menos la de la cera. Bien, va a tomar también en cuenta este factor delta que nos dice que va a ser de 0.8 para columnas sin muros transversales y 1 para columnas confinadas con muros transversales, ¿no? Entonces 0.8 para los que no tengan, debido a que va a tener un comportamiento distinto a la columna que sí tenga un muro transversal, ¿no? Y esta que toma como valor 1, debido a que va a tener un mayor aporte, va a tener una mayor resistencia. Bien, es lo que ya habíamos discutido acerca de eso, ¿no? Entonces, por eso nos indica que tomemos un delta 1. Bien, y el F', que también es la resistencia del concreto. Entonces, simplemente indicamos que estas columnas sí tienen muros transversales, Y5 y Y11, en la columna izquierda y derecha respectivamente. Entonces, vamos a indicar que sea 1, bien, que sí tienen. Un valor de phi que eh, en campo mayormente vemos que se dan estribos, ¿no? Rara vez o pocas veces se dan zunchos, ¿no? El armado. Entonces vamos a optar por los estribos, los convencionales, ¿no? Entonces calculamos eh, el área del núcleo requerido por compresión que nos indica la norma y nos dice que es de 210.96 centímetros cuadrados y en la extrema derecha nos sale 211.19 centímetros cuadrados. Bien, entonces si eso lo comparamos a la sección que ya teníamos, que ya habíamos definido anteriormente, bien, por el caso que fue de 15, ¿no? Donde el área va a ser de 345 y 375 de la extrema derecha. Si comparamos estas áreas y decimos con respecto a estas, son mayores. Entonces estamos cumpliendo, ¿no? Entonces estamos cumpliendo por compresión, entonces nos está saliendo conforme. Y supongamos, bueno, acá nos indica, bueno, ya hemos diseñado para 345 centímetros cuadrados y supongamos que por compresión nos pida más, ¿no? Entonces son 500, entonces nos va a salir corregir, ¿no? Y si estamos cumpliendo nos va a salir conforme. Bien, entonces pasemos rápidamente a los diseños de estribos. La normativa nos habla en el apartado A.3 acerca de la determinación de los estribos, ¿no? Que podrán ser estribos cerrados con gancho de 135 o estribos de una vuelta 3/4, ¿no? O sunchos con ganchos a 180. Es decir, que se puede tener de esta manera, ¿no? Entonces tenemos los estribos con gancho a 135 o estribos con una vuelta 3/4. Bien. O en suncho, ¿no? Que se da de forma helicoidal, ¿no? O de forma espiral a las columnas. Y acá nos habla de zonas de confinamiento, ¿no? En los extremos de las columnas, no menor de 45 centímetros o 1.5 el peralte, ¿no? Tanto por debajo o encima de la viga solera, dependiendo si es el entrepiso superior, y el sobrecimiento, ¿bien? Entonces, nos está hablando de la siguiente forma. Tenemos hacerlo nuevamente. Bien, en este extremo va a ser, llamémosle un L sub 0, ¿no? Y en esta otra zona, llamémosle L sub 0.
Entonces, esta columna va a tener zonas de confinamiento en los extremos, ¿no? Por debajo de la viga solera y por encima del sobrecimiento, si esto fuese, ¿no? Sobrecimiento, un L sub 0. Toda esta zona se va a llamar zona de confinamiento. Bien, debido a que esa zona va a estar más esforzada ante solicitaciones sísmicas. Bien, y ese L sub 0 va a tener separaciones entre los estribos, ¿no? En donde va a ser S1, S2 o S3 o S4, ¿no? El que resulte menor. Bien, entonces vamos a calcular. Entonces va a ser el valor máximo entre 1.5 de D, que en este caso D es 15 centímetros, o 45 centímetros, ¿no? Por lo general siempre va a primar o va a salir 45 centímetros, ¿no? La zona de confinamiento. Entonces, eh, la varilla que estamos proponiendo, en este caso, va a ser de 1/4. Bien, el número de ramales hace referencia a lo siguiente. Bien, pues acá tenemos el muro, acá tenemos la columna, el sismo viene en este sentido. Bien, entonces los ramales, acá son los estribos. Considerar, a tomar en cuenta, van a ser esto, ¿no? Los que vienen paralelo a la fuerza del sismo. Acá tenemos un ramal y acá tenemos otro ramal, ¿no? Si en caso acá tuviésemos un gancho, por ejemplo, entonces esto se consideraría como un tercer ramal. Bien, entonces a eso hace referencia ese dato. Bien, Eh, estamos considerando dos ramales, igual. Bien, el área es de 0.64 centímetros cuadrados de los ramales. Bien, entonces calculamos la separación 1, ¿no? Que nos indica acerca del área de los ramales por el F'Y, ¿no? Y que está en función de Tn, que es igual al espesor del área del núcleo. Bien, como ya habíamos mencionado, el área del núcleo es lo que contiene el estribo. Entonces, esto va a ser el espesor. Bien, y esto va a ser el peralte del núcleo, del área del núcleo. Bien, entonces a eso hace referencia. Y como ya lo habíamos calculado, bien, el Tn es 19 centímetros, que va a ser simplemente, le quitamos el recubrimiento nada más, ¿no? Entonces, las siguientes expresiones van a ser en función de la resistencia al concreto, el AC entre AN, ¿no? Es la área total de la sección, y el AN, que es el área del núcleo del concreto, ¿no? Entonces, la primera separación nos va a salir a cada 4 centímetros, ¿no? Un poquito más de 4 centímetros, y en la otra columna, que también, si hacemos para una varilla de 1/4, tenemos dos ramales, nos va a salir cada 6 centímetros, ¿no? Un poco más de 6 centímetros. Entonces, para la separación 2, que nos dice la norma, igual, ¿no? El área de ramales está en función de la resistencia del acero, del concreto, del espesor del área del núcleo, y a ello le sacamos un 12%. Bien, donde S2 salía un poco más de 6 centímetros, ambos casos, ¿no? El S3, que va a ser tomando de cuartos, bien, la cuarta parte del peral, y no, pero debe ser al menos de 5 centímetros, ¿no? Como mínimo. En este caso, ha optado por el mínimo de 5 centímetros, y en la columna extrema derecha ha tomado de 6.25 centímetros, ¿no?
la cuarta parte del peralte. Y por último, el S4 es de 10 centímetros. Bien, entonces tomamos el que resulte menor, ¿no? De estos cuatro, ¿no? De S1, S2, S3 y S4. Pero teniendo en cuenta que el mínimo es de 5 centímetros. Bien, entonces, en el caso de acá nos sale el mínimo que es de 5 y en el caso de la columna extrema derecha nos sale que el mínimo, bien, es de 6 centímetros. Bien, lo redondeamos al extremo inferior y sería de 6 centímetros. Entonces, el número de estribos simplemente sería la división de 45 centímetros. Bien, vamos a colocar, esto es el sobrecimiento. Bien, acá hay una distancia L sub 0. Siempre hay un estribo de arranque, ¿no? El famoso estribo de arranque. Entonces vamos a descontar ese. Entonces era 45 centímetros menos un espaciamiento de 5, ¿no? Por el primer estribo de arranque, que sería 40. Entonces, restamos el estribo de arranque y lo dividimos entre la separación, que nos sale de 5 en este caso, de la columna extrema izquierda, y nos sale 8 estribos. En el caso de la columna derecha, nos sale de 7 estribos, ¿no? Es decir, que en este caso va a tener 7 estribos, bien, cada 5 centímetros. Bien, o bueno, para este caso, la separación que nos dice que es de 6. Bien, entonces va a ser 7 estribos cada 6 centímetros. Y para la columna extrema derecha, izquierda, va a ser 8 estribos cada 5 centímetros. Bien, es lo que nos dice acá. Y automáticamente ya nos sale, acá nos describe el estribaje, ¿bien? En función al cálculo. Entonces, de forma automatizada, ya nos está dando la distribución de los estribos. Ahora bien, pasemos a la viga solera. Si lo analizamos como el método de bielas y tirantes, bien, pongamos que tenemos una solicitación sísmica, una cortante, bien, recordemos que si lo idealizamos de esta manera, bien, en donde esta franja sería el talón comprimido del muro de albañilería, bien, ese talón es lo que ofrece una resistencia, bien, entonces este talón va a estar comprimido. Y esto se considera, todos los elementos comprimidos se consideran como bielas. Y este elemento sería, que está en tracción, se considera como un tirante. Si lo analizamos el muro de albañilería por el método de bielas y tirantes, vamos a dar que este elemento, la viga, está en una tracción y que la fuerza de tracción, según la norma, nos indica que va a ser B sub m multiplicado por Lm entre 2 veces la longitud. Bien, entonces vamos a hacer el cálculo. Bien, una vez borrado, calculamos, bien, porque estos valores ya los tenemos, B sub m, Lm, 2L, bien, nos va a salir que tenemos 19.89 toneladas.
bien, en la columna extrema izquierda. Y en la extrema derecha tendremos 9.19. Perdón, en este caso sería para el muro X6, bien, si lo proyectamos, bien, sería esta su viga solera, ¿no? Para el muro X6, bien, esta columna. Entonces, la solicitación por tracción sería de 19.86 toneladas para este muro X6. Bien, el espesor de la columna, perdón, de la viga solera, vamos a considerarla igual a la del muro, bien, de 23 centímetros. Como ya mencioné, esto es una propuesta. Si se quiere ofrecer un mayor espesor, ya será de acuerdo al proyectista. Bien, entonces el peralte que vamos a proponer para este caso es de 25 centímetros. Bien, y en función a eso vamos a calcular el área de acero. La norma nos hace mención que va a ser la tracción dividido entre phi, que es el factor de reducción por tracción, que es 0.9, y por FY, ¿no? Que es la resistencia al acero. Y que esto tiene que ser mayor que el mínimo, ¿bien? Al 10% del F'C por el área transversal y dividido entre la resistencia del acero, ¿bien? Entonces calculamos el mínimo, nos sale que es de 2.40, recordemos que puede ser de la fórmula o de 2 centímetros, ¿bien? Eh, el acero mínimo. Entonces nos sale que el acero mínimo es de 2.40, ¿bien? Y el acero por tracción que se solicita es de 5.25, ¿bien? Para este muro X6, ¿bien? Entonces proponemos varillas de acero, en este caso, si proponemos varillas de 4 de un cuarto, nos va a salir corregir, debido a que el acero es menor a lo que nos, eh, nos demanda, ¿no? Entonces ponemos de 3 octavos, de igual forma nos sigue corregir, ¿no? 12 milímetros, aún no estamos cumpliendo. Varillas de media, tampoco estaremos cumpliendo con la solicitación. Varillas de 5 octavos, 4 varillas de 5 octavos, entonces estamos conformes. Bien, entonces el estribaje vamos a hacerlo en base al mínimo. Bien, como la norma nos indica, ¿no? En la solera se colocarán estribos mínimos de 6 milímetros, al menos, ¿no? Una cada 5, 4 cada 10 y el resto cada 25, ¿no? No hay mayor detallamiento en cuanto a algún análisis de estribos, ¿no? Debido a que no van a estar solicitados por corte. Entonces, simplemente es colocar un estribo mínimo solamente por confinamiento, ¿no? No hay una solicitación que nos demande poner estribos, ¿bien? Por lo que solamente ponemos el mínimo. Ahora pasemos al refuerzo horizontal. Y si nos vamos a la normativa peruana, bien, en el apartado 6.1 hablamos de la verificación de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en los muros, ¿no? Y eso también lo discutimos hace, hace dos videos, ¿bien? Y que esto se va a dar cuando B sub Q sea mayor a B sub M o cuando el esfuerzo axial, ¿no? Sea mayor o igual que el 5% del F'M, ¿bien? En ese caso, se considerará un muro agrietado y necesitará refuerzo horizontal, ¿no? Eso ya lo hemos conversado hace dos videos y dijimos que eh, cuando un muro, bien, frente a sismo severo, tiene la condición de agrietado, bien, lo que va a generar el refuerzo horizontal al poner va a ser una forma de sellar esa grieta, ¿no? De coser, si hablamos de forma más simple, ¿no? Entonces, lo que le va a dar
que este muro ya no tenga un comportamiento independiente separado, ¿no? Es decir, que al producirse esta grieta se va a independizar en dos pequeños paños, ¿no? Entonces, para evitar eso y que siga comportándose de forma monolítica, eh, se pone este refuerzo horizontal, ¿no? Con la necesidad de coser y sellar esta grieta, ¿no? Para que pueda seguir aportando resistencia. Bien. Y nos dice que la cuantía de refuerzo horizontal será mayor al 0,1%, ¿no? Y nos dice que las varillas de refuerzo penetrarán en las columnas de confinamiento por lo menos 12,5 y terminarán con un gancho de 90, ¿no? Entonces, eh, acá está la columna, bien, entonces lo que va a generar este refuerzo horizontal es que se adentre al menos 12,5 y termine con un gancho de 90 con una longitud de 10 centímetros, bien. Entonces, como ya sabemos la cuantía, entonces podemos calcular el refuerzo horizontal. Entonces, suponiendo que tenemos una junta, bueno, tenemos una junta de espesor de junta de 1 centímetro, 1,30 centímetros. Y si nos referimos a la normativa, nos habla en el capítulo 4 que el espesor de las juntas de mortero será como mínimo 10 milímetros y como máximo 15 milímetros, ¿no? Entonces, entre 1 centímetro a centímetro y medio es lo max, es el rango, ¿no? Es el límite que nos da la norma. Vamos a considerar que sea de 1,30, bien, para este muro X6, el espesor, ya lo jala, es de 23 centímetros, A, que es la altura del muro, bien, vamos a indicar, ¿no? Acá tenemos el muro vista transversalmente. Acá tenemos las juntas. Entonces, la altura del ladrillo nos está diciendo, ¿no? Entonces, 9 centímetros. En este caso convencionalmente es de 9 centímetros. Y la hilada se está considerando desde el centro de la junta hasta centro de la junta, ¿no? Que es A más J, ¿no? Donde A es la altura del ladrillo y J es la junta. Bien, entonces la hilada va a ser de 10,30 centímetros. Bien, entonces la varilla que vamos a proponer va a ser de 6 milímetros. Entonces la separación va a ser el área de acero dividido entre la cuantía por el espesor, ¿no? Esto lo sacamos de acá, ¿no? Donde la cuantía es igual al área de acero dividido entre la separación, bien, entre T, por T, ¿no? Por T, y tiene que ser mayor al 1%. Entonces, despejando la separación, S, nos va a salir que va a ser de 12,17 centímetros, bien. ¿Y cómo se interpreta esta separación? Supongamos que este es el refuerzo. Este es el refuerzo. Entonces, esta vendría a ser esa, ¿no? La separación entre las varillas. Bien. Y no lo vamos a dejar expresado de forma en números, ¿bien? Sino en a cuántas hiladas. Entonces, la separación dividida entre hiladas. Dicho que es de 10 centímetros con 30 y requerimos una separación de cada 12 centímetros, entonces podemos calcular las hiladas, ¿no? En este caso van a ser cada 1,18 hiladas. Bien, entonces redondeando al inferior nos va a salir
que es 1, ¿no? Entonces va a salir una varilla de 6 milímetros cada una hilada, ¿no? Ese va a ser el refuerzo horizontal para el muro X6. Y bien, eso sería todo con respecto al cálculo, quizás un poco aburrido y un poco tedioso, debido a que es eh, algo procedimentario, es procedimental, y que la teoría ya la hemos visto en el video pasado y lo hemos explicado y se ha explicado de forma detallada. Así que en esta parte solamente, en este video solamente ha sido la aplicación, ¿no? De lo que ya se ha hablado en los videos anteriores, en los dos últimos videos, ¿no? Entonces, eh, y simplemente, bueno, esta plantilla ya está automatizada, ¿no? Entonces, ya el cálculo es totalmente directo, ¿no? Solamente hay que suponer o hay que asumir ciertas dimensiones como los peraltes, como las varillas, ¿no? Y eso ya va a depender del proyectista. Bien, eso sería todo por este video. En el próximo video continuamos acerca del diseño de los muros en condición no agrietados, ¿no? Y posteriormente vamos a explicar acerca de los elementos de Arioste y su diseño. Bien, espero que se encuentren todos ustedes muy bien, que tengan un muy buen día y conmigo será hasta el próximo video. Hasta luego.